Continuamos con el estudio de los libros sapienciales. Vamos a estudiar en esta ocasión los Salmos 3 y 4. Para comenzar esta explicación, presentamos este libro y esta propuesta de lectura continua y concatenada de Salmos 1 al 30. Algunos de los materiales pueden estar disponibles en la plataforma donde estamos realizando las clases en el Instituto Superior Fides Racio, sede San José. Enrique Sanz Jiménez Rico es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, es sacerdote jesuita y ha titulado este libro Señor Roca Mía, escucha mi voz. Él ofrece a los lectores las investigaciones más recientes sobre el Salterio, una propuesta muy actual de estudio del Salterio es la lectura continua, es decir, a estar atentos a las relaciones que existen de un salmo con otro y concatenada, es decir, entender esta relación como una cadena en la que un salmo puede tener elementos que comparte otro salmo, el que viene a continuación, y así sucesivamente, hasta generar una interpretación muy interesante, teniendo en cuenta precisamente este tipo de lectura y este tipo de concatenación. Aquí el autor, Enrique Sanz Jiménez Rico, nos propone una lectura continua y concatenada de Salmos 1 al 30. Los Salmos 3 y 4 que vamos a estudiar en esta ocasión pertenecen a una primera unidad de los Salmos 3 al 14. Ahí encontramos temas comunes, motivos que se repiten y que iremos mencionando en otros momentos y en otros salmos. Cerramos esta imagen para dar paso al estudio de los Salmos 3 y 4. El autor nos propone, como también lo hacen otros estudiosos del Salterio, como Luis Alonso Chequel, Cecilia Carniti, Kraus, entre otros a los que podemos acercarnos y acceder, el Salmo 3 es un salmo de confianza. Y se trata de un orante que pone su confianza en Dios. En este sentido es clave lo que aparece en el Salmo 3 hacia el final, en el versículo 9. Tú, Señor, tú eres, Señor, nuestro protector. Estamos siguiendo la traducción de la Biblia de América. Y al final, en el número 9, en el versículo 9, se nos dice lo siguiente: tú eres, Señor, nuestro protector. Eso quiere decir que en este salmo destaca la imagen de Dios como el único del cual procede la salvación. En un salmo de confianza es muy importante destacar que la ayuda procede sobre todo de Dios. En un salmo de confianza también se hacen presentes los enemigos. Ya el Salmo 2 introducía algo de esta situación. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos maquinan proyectos inútiles? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes conspiran contra el Señor y su ungido. En el Salmo 3 aparecen también mencionados de esta manera: Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí, ya no lo protege Dios? La labor de los enemigos en este salmo y en la mayoría de salmos de confianza es precisamente eliminar la confianza en Dios. Ya no lo protege Dios, afirman, ya no lo protege Dios. Esta afirmación pone en jaque a la fe del salmista y entonces le suscita esta oración: tú, Señor, eres mi escudo protector, tú eres mi gloria,
me haces salir vencedor. Clamo al Señor gritando y Él me responde desde su monte santo. En los salmos de confianza y en este caso en el Salmo 3, la respuesta que se espera de parte de Dios procede del monte santo. Eso quiere decir que el monte santo se va configurando, o la ciudad de Jerusalén, como el lugar de donde procede una respuesta de parte de Dios. Seguimos con otro aspecto interesante. El Salmo 3 presenta una expresión, lo que se denomina una petición kuma o kumá, una petición kuma o kumá, que procede del verbo kum, levantarse. Y entonces dice, levántate, Señor, en el versículo 8, levántate, Señor. Protégeme, Dios mío, levántate, Señor. Esta expresión, esta petición kuma, es muy importante porque aparece siempre para los ámbitos de ayuda y de salvación que Dios puede ofrecer. En definitiva, es una expresión que pone de relieve un ámbito de ayuda y salvación de parte de Dios. Aparece también, por ejemplo, en el Salmo 7, versículo 7. Dice así, levántate, Señor, indignado, enfréntate con la furia de mis adversarios. Aparece también en el Salmo 9, versículo 20. Levántate, Señor, que no triunfe el hombre, que los paganos sean juzgados en tu presencia. El Salmo 10:12 también tiene una petición kuma, 10:12. Levántate, Señor Dios, despliega tu poder, no te olvides de los humildes. Y también aparece en el Salmo 17, versículo 13. Dice así en la Biblia que estamos siguiendo, la Biblia de América. Levántate, Señor, hazle frente y derríbalo, que tu espada me defienda del malvado. Y así sucesivamente podríamos enumerar más salmos donde aparece la misma expresión, como el 35:2, el 44, versículo 27, el Salmo 74, versículo 22 y el Salmo 82, versículo 8. Ahí se encuentra esta expresión con la que el salmista o el orante intenta de alguna forma que Dios manifieste su salvación. En el caso del Salmo 4 es muy importante la vinculación que se establece con el 3 desde el punto de vista de las expresiones acostarse y levantarse. Dice el Salmo 3, puedo acostarme en el versículo 6, Salmo 3, versículo 6, puedo acostarme, dormir y despertar, porque el Señor me sostiene. Y el Salmo 4 presenta esta expresión. En el versículo final, Salmo 4, versículo 9. Me acuesto tranquilo y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces descansar en paz. Entonces aquí tenemos que con la propuesta de una lectura continua y concatenada podemos descubrir una relación entre el Salmo 3 y 4. Claramente son expresiones similares y pertenecen a un ámbito sobre todo horizontal, de espacio horizontal, de acostarse, de dormir, de despertar, de acostarse tranquilo, dice el Salmo 4, de enseguida dormirse, porque solo tú, Señor, me haces descansar en paz. De esta forma, el salmista, tanto en el 3 como en el 4, experimenta con su confianza una fuente de tranquilidad que le permite acostarse, dormir y despertar.
En este sentido, el Salmo 3 y 4 representan la posibilidad para los lectores de aquel tiempo y los lectores actuales de renovar la confianza en Dios. Es verdad que en los salmos de confianza muchas veces no aparece la respuesta explícita de parte de Dios. En el 3 da la sensación de que más que una respuesta aparece una confianza del orante en Dios. El Señor me sostiene, aunque los enemigos digan ya no lo protege Dios. Y en el Salmo 4 dice, respóndeme cuando te invoco, oh Dios mi Salvador. Tú que en la angustia me diste alivio, ten piedad de mí y escucha mi oración. Sin embargo, no aparece una respuesta explícita. Es el mismo salmista el que tiene una certeza, porque en el versículo 4, Salmo 4, versículo 4 dice, sepan que el Señor me ha mostrado su amor. Es la certeza del salmista, por lo tanto, la que aparece. El Señor me escucha cuando lo invoco, dice. El Señor me escucha cuando lo invoco. No aparece así una palabra de parte del Señor como respuesta explícita a la oración que se le dirige. Más bien en estos salmos de confianza se acentúa sobre todo la certeza que tiene el orante de que el Señor lo protege, lo ayuda. Y en definitiva, expresiones importantes para la tradición de la iglesia son sobre todo, haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro. Salmo 4, versículo 7, haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, que es parte de las bendiciones más importantes de la Sagrada Escritura y palabras también que aparecen en la liturgia de la iglesia hasta el día de hoy. Asimismo dice, tú me haces descansar en paz hacia el final del Salmo 4, versículo 9, descansar en paz, sinónimo también de la muerte y de la resurrección. Que la lectura continua y concatenada de estos dos salmos nos permita descubrir elementos que quizá habíamos pasado de forma rápida o no nos habíamos dado tanta cuenta. Ahora es momento de poner atención para valorar lo que el salmista intenta hacer en estos salmos, sobre todo manifestar su confianza en Dios como única fuente de salvación.